de Teresa Ramón Palacio, mi leyenda de San Jorge. Crece y crece en mi jardín un gran plantel de claveles y en un rincón de mi huerto un tallo de albahaca verde. Día 23 de abril. Hoy los rapsodas celestes van desgranando leyendas por pueblos aragoneses. Al alba, el santo guerrero en mi plantel se detiene para bruñir su armadura con la humedad del relente. Y el dragón tan legendario cierra sus ojos ardientes al conjuro de la albahaca que con sus efluvios envuelve. Por los llanos de Alcoraz, campos de tierra oscense, San Jorge va cabalgando al frente de 1000 corceles. Sobre su yelmo de plata, un penacho de claveles y en las 4 testas moras, ramicos de albahaca verde. San Jorge es el patrón de Aragón y como tal lo celebramos cada 23 de abril, saliendo a las calles y haciendo romerías en todos los rincones de la provincia. Pero ¿quién fue San Jorge? La verdad que San Jorge es un santo con gran tradición en toda Europa, no solo en Aragón o Cataluña, sino que otros países también lo consideran como un personaje importante en su santoral. No se sabe con exactitud si San Jorge existió o no, pero se le sitúa como un soldado romano de Capadocia, Turquía, que formaba parte de la cohorte del emperador Diocleciano. Fue el artífice de la liberación de la antigua ciudad de Libia, de Silca, de la rabia de un dragón. De ahí su relación con este personaje mitológico. En Silca vivían bajo la opresión de tener que alimentar a un dragón que vivía en un lago cercano. Todos los días echaban un par de ovejas al lago para que no los atacara a ellos. Cuando no quedó ganado, decidieron alimentar a la bestia con jóvenes mujeres elegidas por sorteo. Un día llegó el momento en que fue la hija del rey la seleccionada para ser pasto del dragón. Justo antes del bocado, que hubiera matado a la joven, apareció San Jorge, montado sobre un caballo y clavó su lanza en el dragón. Lo atrapó y lo llevó hasta la ciudad, donde pidió a los ciudadanos que se bautizaran para después acabar con la vida de la criatura. Sin embargo, su hazaña no le sirvió de mucho, ya que San Jorge confesó su fe cristiana. En época romana, la confesión predicada por Jesucristo era perseguida y castigada. Así sucedió con San Jorge, quien murió torturado y decapitado por orden del gobernador Daciano. Supuestamente, el 23 de abril de 303 sería la fecha en la que falleció el mártir. En Aragón se le venera porque el santo apareció en 1096 para ayudar a las huestes cristianas a recuperar Huesca, gracias a su intervención sobre un caballo en la batalla de Alcoraz. San Jorge, nuestro patrón, con fervor hoy te cantamos. San Jorge, nuestro patrón, para celebrar contigo que es el día de Aragón, que es el día de Aragón, con fervor hoy te cantamos, una cruz como escudo llevas en tu
anunciando como un bravo conquistador.